La ciudad aún dormía, pero algo en el aire ya sabía que el día no sería como los demás. El cardenal Luis Antonio Tagle caminaba en soledad por las calles de Roma, envuelto en un abrigo negro que no protegía del todo del frío. No llevaba mitra ni anillo, solo sus clérigos oscuros y en la mano un rosario. No era un rosario cualquiera. Perteneció al Papa Francisco. Sus cuentas, de madera simple, no brillaban, pero estaban cargadas del peso de muchas noches de oración, de lágrimas contenidas, de súplicas nacidas en la madrugada. Antes de continuar con esta historia que busca compartir la fe y compartir historias que reflejen los valores de la Iglesia, coméntanos de dónde nos visitas. Va a ser un gusto leerte. No se dirigía al Vaticano, iba a Santa María la Mayor. Allí, entre las sombras de la basílica aún apagada, algo lo llamaba con un silencio que pesaba más que cualquier voz. No eran trompetas celestiales ni coros desde los vitrales. Era un tirón silencioso, invisible, una promesa no cumplida, una conversación inconclusa. Entró. Solo un sacerdote terminando sus oraciones lo vio pasar. Asintió en silencio. Tagle no respondió. Caminó por las naves con pasos que no hacían eco, como si la piedra quisiera proteger ese momento de cualquier ruido. Sus pasos lo llevaron hasta una tumba sin ornamentos, sin fechas. Solo un nombre, Francisco. Se arrodilló. El mármol estaba frío. El silencio, aún más. Dejó el rosario sobre la lápida con una reverencia lenta, casi ritual. Cerró los ojos, y entonces sus labios se movieron. No era una oración común, era una confesión, una súplica, un susurro que apenas el aire lograba cargar. Un hilo de voz que no esperaba ser respondido. Mahal, señorita Kang, susurró en tagalo. Te amo, te extraño. No había nadie más para escucharlo, solo las estatuas, solo los santos en piedra, solo la memoria de un hombre que cambió el mundo con sus gestos más simples. Francisco, aquel que, con solo mirar, podía hacerte sentir que Dios mismo estaba escuchando. No necesitaba levantar la voz, nunca lo necesitó, y aún así, cambiaba el clima de una habitación, el latido de una plaza, el corazón de un joven cardenal que ahora se arrodillaba sobre su tumba. Tagle no rezaba como un príncipe de la iglesia, rezaba como un hijo, como un amigo que no pudo decir adiós, como alguien que había perdido más que a un líder, alguien que había perdido al único que entendía la carga de amar una iglesia herida, aquella que sonríe frente al mundo mientras sangra por dentro, aquella que exige mucho, pero da poco consuelo. Se quedó quieto, como si al no moverse pudiera prolongar ese instante sagrado. El eco de sus palabras no rebotó en las paredes, pareció hundirse directamente en la piedra. Sus ojos, cerrados con fuerza, intentaban contener una marea que venía desde muy atrás. Porque en ese momento no era una figura pública, no era un futuro posible papa. Era solo un hombre, de rodillas, frente a la memoria de alguien que jamás se despidió del todo, y en ese silencio, que parecía contener siglos de oración, comenzó algo que no se podía explicar, un temblor en el alma, una grieta en la compostura, una verdad que solo se revela cuando uno se atreve a llorar frente a una tumba. El rosario descansaba sobre la piedra como si supiera que ese era su lugar final. Las cuentas de madera parecían más pesadas de lo normal, como si absorbieran la pena que fluía desde los dedos de Tagle. Sus ojos seguían cerrados, pero en su mente los recuerdos comenzaban a sucederse, uno detrás del otro, como un viejo carrete de película que nadie más podía ver. Una vez me dijiste, comenzó en voz baja, que el único poder que vale la pena tener es el poder de sanar. Tocó con suavidad el crucifijo del rosario, como si temiera romperlo. Su voz no era firme, era frágil, humana. La voz de alguien que ha estado cargando preguntas sin respuestas durante demasiado tiempo. Pero yo no sé si puedo sanar nada, Francisco.
No sé si entiendo este mundo. Las palabras salieron como una confesión, como si cada letra pesara. Se sentó sobre sus talones, el cuerpo cediendo, ante el cansancio emocional más que físico. Hablan de reforma, de cambio, y usan tu nombre como bandera, pero te han olvidado a ti como hombre, al hombre que reía, al que lloraba a puerta cerrada, al que dudaba, igual que yo. Una lágrima cayó y empapó el cuello de su camisa. No la limpió. No había necesidad. Era parte del rito, parte del duelo que no se puede procesar con discursos. Recuerdo aquella noche, ¿sabes? Dijo más bajo apenas un hilo de voz. Marzo de 2020. La plaza vacía, la lluvia. Tú solo bajo el cielo abierto, bendiciendo a un mundo que ya no sabía qué pedirle a Dios. Yo te vi, Francisco. Te vi temblar, y sentí que no estaba solo. Se llevó una mano al pecho. Respiró con dificultad, como si sus propios recuerdos dolieran. Al fondo, entre columnas, un sacristán que había entrado sin hacer ruido se detuvo. Observaba a Tagle desde la sombra. Algo en la escena le quebró el alma. No sabía por qué. Solo supo que no debía interrumpir. Nos enseñaste que se puede temblar y seguir adelante, que no hay que fingir fuerza, que a veces el mayor acto de liderazgo es mostrar la herida. Tagle levantó ligeramente la cabeza. Miró el nombre tallado. Francisco, sin títulos, sin fechas, sin méritos grabados. Tal vez por eso nos dejaste tan bien, porque te fuiste sin convertirte en estatua, porque nos mostraste que un pastor no necesita trono, solo rodillas fuertes. En el silencio que siguió, un susurro casi inaudible escapó de sus labios. Por favor, ayúdame. Y aunque no hubo respuesta en palabras, algo, una brisa leve, un cambio imperceptible en el aire, pareció inclinarse a escuchar. Porque a veces, cuando el corazón se abre del todo, hasta las tumbas parecen respirar. No hubo trueno, no descendió ninguna luz del cielo, pero algo, pequeño e invisible, se agitó en el interior de Tagle. No fue una revelación mística, sino una memoria que parecía despertar. La voz de Francisco, esa voz nocturna, rota por la edad y la ternura, emergió desde el rincón más íntimo de su conciencia. No venía de fuera, venía de un lugar donde solo llegan los recuerdos que dejaron huella. No deberías estar listo, dijo la voz sin exigencia. Nadie lo está. La iglesia no necesita héroes. Necesita hombres que sepan arrodillarse cuando nadie los ve. Tagle. Cerró los ojos con fuerza. Sus dedos se tensaron sobre sus rodillas. Respiró hondo, como quien intenta no romperse del todo. No sé cómo llevarte conmigo, Francisco. Susurró. Todos quieren convertirte en símbolo. Quieren estampar tu nombre en muros, poner tu rostro en vitrales. Pero tú viviste con los zapatos rotos y el corazón aún más. Se le quebró la voz. Su cuerpo se inclinó un poco más hacia adelante. Tocó el mármol con la frente como si la piedra pudiera absorber el peso de lo que sentía. El frío ya no lo molestaba. Lo que sentía ahora venía de dentro. Una presión antigua, como un nudo de años. Dicen que me están considerando. Dijo, más para sí mismo que para el difunto. Que quizás me voten, que quizás me elijan. Pero yo no quiero. Silencio. No por cobardía, sino porque tengo miedo de olvidarme de mí mismo. Miedo de dejar de llorar cuando escuche una historia de dolor. Miedo de que mi alma se endurezca, como he visto que le pasa a tantos. Recordó a Francisco inclinado sobre un prisionero. Francisco abrazando a un niño desfigurado, sin asco ni filtro. Francisco llorando detrás de una puerta cerrada después de escuchar un testimonio de abuso. Vi lo que te hizo el poder, murmuró. El aislamiento, las presiones, la política disfrazada de servicio. Vi cómo sonreías ante el mundo, y cómo llorabas cuando nadie te veía. Vi cómo te rompiste, y aún así no dejaste de amar. Pausa. Yo no sé si resistiría.
No quiero convertirme en alguien que teme al dolor ajeno, solo porque ya no sabe cómo sentirlo. Y entonces la voz regresó, no con estruendo, sino con ternura, como si el mármol respirara. Por eso debes hacerlo. Tagle se quedó en silencio. Porque aún tiemblas, porque todavía sientes, porque aún sabes arrodillarte. Por eso su pecho subía y bajaba con lentitud. Una lágrima cayó directo sobre el nombre grabado. Francisco. No la secó. Dejó que se quedara allí. Era parte del diálogo. Tengo miedo, admitió por fin sin resistirse. Miedo de lo que esto pueda quitarme. Miedo de perder la risa, la ternura, la compasión. Y entonces escuchó, como si el eco de Francisco se hubiese hecho carne. Entonces permanece pequeño. Quédate cerca del suelo. Ahí es donde están los olvidados. Esa frase quebró el resto. Tagle lloró. Pero ya no eran lágrimas de pánico. Era algo más puro. Lloraba por el hombre que le enseñó que la misericordia era más importante que el prestigio. Lloraba por una iglesia que había olvidado cómo llorar. Y por primera vez se sintió menos solo. No quiero ser un símbolo, repitió, apenas audible. Solo quiero seguir siendo alguien que ama. Y como un susurro venido del corazón del mármol, entonces sé un hombre. Tagle no necesitó más. La capilla aún no había cambiado en apariencia, pero el aire era otro. El silencio ya no. Era solo la ausencia de sonido. Era sustancia. Era algo que pesaba, que se asentaba sobre los hombros como un manto invisible. Algo se había encendido en el corazón de Santa María la Mayor, y no eran las velas. Tagle seguía arrodillado, su frente rozando la piedra, las manos apoyadas sobre sus rodillas. No buscaba respuestas ya, solo quería permanecer. Que ese instante no pasara, que el peso de esa presencia no se desvaneciera con el paso del tiempo. A su alrededor, lo que comenzó como un instante íntimo, empezó a expandirse. Sin que él lo supiera, otros ojos lo veían. El joven diácono que preparaba el altar se detuvo, en seco al notar la escena. No entendía por qué se le encogía el pecho. Solo sabía que algo sagrado ocurría, algo que no debía interrumpirse. La sacristana, que entraba con el incensario en mano, se detuvo al verlo. El gesto de Tagle la dejó sin aliento. Bajó la vista. Hizo la señal de la cruz con una lentitud reverente, como si estuviera presenciando algo demasiado íntimo como para nombrarlo. Incluso una monja anciana, que había llegado temprano para su oración, se hincó detrás de una columna, con el rosario entre los dedos y las lágrimas brotándole de los ojos. No sabía exactamente qué pasaba, pero entendía el lenguaje del alma. Nadie osó hablar. Nadie caminó. Como si hasta los pasos fueran una blasfemia ante el tipo de oración que no se escucha con los oídos. Tagle, ajeno a las miradas, seguía en su propio Gólgota interior. No quiero olvidar, dijo con voz rota. No quiero amar más la comodidad que el servicio, ni acostumbrarme al aplauso más que a la verdad. No quiero que la sotana me quede como un escudo. Quiero que me duela, que siga pesando. Cerró los ojos, el rostro tenso, las lágrimas bajando en silencio, sin necesidad de dramatismo. Un hilo de voz escapó de él, apenas un soplo. Una vez me dijiste que las ovejas no necesitan otro obispo, necesitan a alguien que huela como ellas. Sonrió con tristeza. No lo entendí entonces. Hoy, soy yo quien lleva ese olor en la piel. Una vela parpadeó cerca de la tumba. El mármol ya no parecía tan frío, o quizás era él el que comenzaba a rendirse al calor de lo que no se ve, y en ese momento, sin palabras, sin aplausos, sin teología, algo lo tocó. No una voz, no un milagro, solo una certeza que atravesaba la carne y el alma. Entonces dales de comer. Tagle alzó los ojos lentamente. Los tenía hinchados, las pupilas húmedas, el rostro desencajado por la emoción. Tu bastón.
Aún está caliente, dijo al mármol. Pero tus sandalias, esas son imposibles de llenar. Y lo que escuchó dentro de sí fue simple, doloroso, honesto. Entonces camina descalzo. El aire se espesó. Las columnas respiraban. Los que lo miraban ya no veían a un cardenal. Veían a un hombre quebrado por la responsabilidad, sostenido por una fe que no buscaba premios. Un hombre que no hablaba de Dios. Un hombre que, por un instante, lo encarnaba. El silencio fue interrumpido por un sonido suave, pero suficiente para romperlo todo. Las campanas de Santa María la Mayor comenzaron a sonar. 6 campanadas largas y medidas, como un latido solemne desde el corazón de Roma. Era la señal. El cónclave estaba por comenzar. La historia estaba por girar una vez más. Tagle no se movió enseguida. Escuchó cada campanada como si cayera dentro de él. Cada tono le recordaba algo distinto. Una promesa, una duda, un miedo, una lágrima, un abrazo. Y esa última, ese sexto golpe, sonó como un llamado. No al poder, al deber. Respiró profundo. Sus rodillas dolían, su espalda crujía, pero el cuerpo no importaba, porque el alma por fin se sentía en paz. Se inclinó hacia la tumba una vez más. Sus dedos buscaron el rosario que había dejado al inicio. Lo tomó con ternura. Lo sintió tibio, no por la piedra, por él, por sus manos, sus lágrimas y todo lo que había depositado allí. Besó el crucifijo con un gesto casi infantil, sin pretensión, sin grandeza, solo amor. Lo deslizó dentro del abrigo y murmuró, más para sí que para quien ya no podía escucharlo. El pastor que se arrodilla. Enseña a la iglesia cómo levantarse. No hubo palabras finales, no hubo discursos, no hubo despedida. Se levantó con esfuerzo, como quien lleva un peso nuevo sobre los hombros, pero esta vez, uno que eligió cargar. Su andar era más lento, pero no por debilidad, sino por reverencia. Los que habían presenciado desde las sombras no se movieron, seguían allí, como estatuas humanas incapaces de interrumpir algo que no se repetirá. Vieron a Tagle caminar hacia la salida, pero ya no era el mismo que había entrado. Llevaba consigo algo distinto, algo invisible, pero evidente. No era una bendición dicha con palabras, era una marca silenciosa, una conversación impresa en el pecho, un compromiso sellado con lágrimas. Y por primera vez en muchas semanas, no sentía miedo, porque había comprendido, en la piedra, en la oración, en el temblor, que todo esto nunca fue sobre el anillo, ni la silla, ni el título. Era sobre la misericordia, sobre esa ternura que aún puede vivir en medio del poder, sobre el coraje que se construye llorando, y sobre un tipo de amor que no muere con el cuerpo, sino que permanece en la forma de una presencia que arropa y guía. Al salir de la basílica, la luz del nuevo día lo recibió. No era una luz cualquiera, era la de un mundo que seguía siendo roto, pero que en ese instante, en esa esquina exacta del tiempo, era también redimible. Y mientras avanzaba, lo supo. La iglesia no se levanta con decretos. Se levanta cuando sus pastores se atreven a arrodillarse primero. Y ese día, sin aplausos, sin testigos oficiales, sin proclamaciones, un hombre se levantó.